8:33 de la mañana, vamos a tener el honor de charlar con un gran dirigente del radicalismo de la época más centenaria que tiene este partido, porque justamente es lo que él está reclamando en este caso. Es un honor y es un gusto, porque ayer pudimos hablar un ratito telefónicamente, me llamó muy amablemente, eso lo tengo que... me quedó como una cosa muy, muy noble, y le quiero agradecer, don Ricardo Alfonsín. Es un gusto tenerlo en los micrófonos de Cadena 113 de Olavarría. ¿Cómo le va? Muy buen día. Pero Pablo, por favor, al contrario, es un gusto para mí, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Ricardo, ¿está usted parado en una línea del radicalismo donde el radicalismo se está reinventando y usted está apelando a volver a los viejos valores del radicalismo, a las bases? ¿Es así? Sí, estamos... A ver, el partido se ha desplazado desde el punto de vista ideológico hacia posiciones que no tienen nada que ver con las que defendía la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que después de 10 años de que se operara esta operación, digamos, de que se realizara esta operación, este desplazamiento, podemos hacer un balance, y creo que el balance claramente demuestra que el acuerdo con el PRO no ha sido bueno ni para el país ni para el partido. Lo más importante, lo más preocupante es que no ha sido bueno para el país. Uh-huh. Pero bueno, y se está dando ahora una discusión acerca de si debe o no revisar el recorrido ideológico que ha venido realizando la Unión Cívica Radical desde el año 2015. Está Martín Lustó por un lado, a quien yo apoyo, que cree que nosotros debemos reencontrarnos con nuestra propia identidad y razón de ser, con nuestros propios representados, con los que deberían ser representados históricos nuestros, naturales nuestros, y están los que presionan para volver a perseverar, digamos, en posiciones que son respetables, de derecha, muy liberales, muy promercados, pero que no son las nuestras. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, sí, estaba... ¿Sabe qué me queda? Y le puedo hacer... Voy a salir, porque todo el mundo... preguntarle lo que ya todo el mundo le ha preguntado, me parece una obviedad, ¿no? Y quiero aprovecharlo a usted, a la persona Ricardo Alfonsín. ¿Sabe qué me llama la atención? Histórico. Esto es lo que le voy a contar, lo que le voy a preguntar es historia argentina, no es una opinión ni mucho menos. Tiene que ver con que en este país, si no se gobierna cierto partido político, al resto le cuesta un montón. Le pasó a su papá con un montón de gremios y paros, y después de la Rúa en el 2001, también con la bandera radical por delante, también siendo muy difícil gobernar con todas las trabas que le ponen. ¿Puede ser que esté en este análisis mío sea correcto, o usted como un gran referente me dice, no, mirá, estás equivocado? No, yo creo que a ver, el comportamiento del partido peronista o del justicialismo, aunque hay que hacer excepciones, porque por ejemplo el doctor Cafiero fue un ejemplo de lealtad democrática, de compromiso con la República, no es que acompañara al gobierno de Alfonsín, pero siempre fue con sus posiciones muy cuidadoso de no hacer nada o no decir nada que pudiera complicar la estabilidad. Pero yo creo que la oposición, sí, en la década del 80 fue muy incomprensiva con Raúl Alfonsín, con la transición, no con Raúl Alfonsín, con los problemas que tenía que enfrentar aquella transición, con los problemas que le daba, con las circunstancias nacionales y las circunstancias internacionales que eran muy adversas, ¿no? Exacto. Para la transición democrática. Ahora, yo creo que la misma incomprensión manifestó la Unión Cívica Radical en el gobierno de Alberto Fernández. Desde mi punto de vista hizo una oposición que fue muy inspirada en lo electoral, en obtener alguna ventaja, algún rédito partidario, y
puso palos en las ruedas cuando debía haber mayores niveles de cooperación, o mejor dicho, en un contexto en el que la cooperación era más necesaria que nunca, porque estábamos enfrentando algo absolutamente novedoso, algo que no se sabía cómo se podía encarar, que no se sabía cómo podía enfrentarse, que era el virus, la pandemia, que afectó a todo el mundo. Nunca cayó tanto la economía mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial no se registraba en el mundo una caída de la economía como la que se registró durante la pandemia. Argentina no fue una excepción. Incluso ahora hay algunos trabajos de instituciones internacionales que, bueno, valoran y califican muy bien lo que se hizo en Argentina, ahora recién, ¿no? Instituciones internacionales. Pero bueno, en ese momento, desde mi punto de vista, la oposición actuó con una gran, a ver, no me gusta decirlo así, pero con irresponsabilidad. Con irresponsabilidad. Me acuerdo las cosas que decían, por ejemplo, incluso respecto de la democracia, los riesgos. La democracia nunca estuvo tanto en riesgo como en la década del 80, decían. Organizaban marchas por la democracia, los oíamos hacer discursos, y yo soy radical, no peronista, ni del PRO, yo soy radical, pero defiendo ideas radicales, no es que sea radical por la lista 13 o por la marcha, no, o porque estoy afiliado. Exacto. No, lo que fue hizo una oposición muy dura, reitero, no solamente desde el punto de vista de las cuestiones económicas o sociales, sino desde el punto de vista político, porque se acuerdan de la marcha, como les decía, por la democracia. Nunca estuvo tanto en riesgo la democracia, decía, desde 1983, la comparaban con la dictadura. ¿Y ahora qué dicen? Esos mismos. Ahora que estamos gobernados por un señor que le dice a los bonaerenses que no paguen los impuestos, violando el federalismo, violando las autonomías provinciales. Me gustaría que hubiera alguna reacción, dicho sea de paso, del partido y de los gobernadores también, ¿no? Porque un día les puede pasar a ellos. Ahora, ¿qué dicen? Con un señor que envía un DNU que modifica 300 leyes y que además dice que si no lo aprueba va a hacer escarmentar a las provincias. ¿Y ahora qué dicen? Con un señor que tuitea las cosas que tuitea, es decir, que agrede, descalifica y amenaza, si usted quiere, intimida por lo menos a la gente de la oposición, incluso a los periodistas, hasta a la señora Mirta Legrand, ¿no? Pero ¿qué dicen ahora? ¿Qué eran, impostores? ¿Unos hipócritas? Yo creo que no. ¿Pero que tienen miedo ahora de decir las cosas como son? Y el Partido Radical es otra cosa. No es esto que ha venido, por supuesto que ha habido secciones, pero no es esto que hemos venido, que ha venido haciendo las cosas en nombre del radicalismo, pero desde el año 2015, en nombre del radicalismo, pero la verdad que de radicalismo en el fondo solamente tenía el nombre. El escudo, ¿no? Nada más. Sí, no las ideas, pero a ver, yo no critico que alguien pueda tener, a ver, yo respeto todas las ideas y ni necesito odio para defender mis ideas, como parece que sí necesita los de la Libertad Avanza, el señor Milei o el señor Esper, que no hacen más que de tratar de imbéciles, estúpidos, parásitos, gusanos a quienes piensan distinto. Y además parece que cuando se refieren en esos términos al adversario o al que piensa distinto, experimentan placer. Yo no es que no considere que merecen respeto las ideas distintas, sí. ¿No es cierto? Pero lo que creo es que los demás también tienen que respetar las mías y que el radicalismo debe respetar él mismo las suyas. Entonces nosotros no podemos reunirnos con quienes piensan distinto, que es lo que están intentando algunos en el radicalismo de nuevo. Se ha roto Cambiemos, pero quieren recomponerlo. Quieren volver a establecer relaciones con el PRO. Bueno, a eso yo me voy a poner. Y si no se logra, si no se tiene éxito en esto, yo no voy a seguir militando en el partido. Yo no soy no me hice radical
por lo que está haciendo el partido desde el año 2015. Si el partido siempre hubiera representado lo mismo, no me hubiera afiliado nunca a la Unión Cívica Radical, y no me siento obligado a permanecer en un partido en lugar de defender las ideas que le dieron nacimiento, que son su razón de ser. Defiende ideas del PRO, de la Libertad Avanza, que se afilian a esos partidos, los radicales que están convencidos ahora de que las recetas pro mercado, ultraliberales, propias del capitalismo salvaje, son las que van a resolver los problemas del país. Ricardo, quiero hacerle una pregunta, ¿no? ¿Por qué la política tiene una discusión y la gente otra? ¿Por qué estamos tan distantes de lo que ustedes piensan como políticos y esta cosa de generar que los problemas que tienen los políticos no tienen nada que ver con los problemas que tiene la gente? Voy al caso para que usted me entienda. Yo no puedo entender que la política se pasen boletas, facturas, que se traten de imbéciles, estúpidos, pero que no solucionen el problema del tipo común, que hoy recién estábamos haciendo una nota en Olavarría, el transporte público anda a duras penas, el municipio ahí tratando de subsidiar. ¿Por qué? Porque el tipo tiene que pagar 500, 600 mangos el boleto, no se llega, te llega una boleta de luz y no la puedes pagar. Y la política discute carteles, otra cosa, viven como una monarquía, en un lugar donde no les pasa nunca nada, tienen el dinero para pagar todas las boletas que les llegan, en algún caso ni siquiera lo hacen. ¿Y por qué estamos tan...? Yo no creo, Pablo, que sea así. Lo que pasa es que la gente sí está muy enojada con la política, y tiene razón, porque la verdad que no se han resuelto los principales problemas que tenemos los argentinos, o mejor dicho. Mire, yo diría que en 1983 nosotros creíamos que recuperara para la sociedad el derecho a elegir, que recuperada la democracia formal, podríamos avanzar hacia la democracia social, ¿no es cierto? Que es lo que decía Alfonsín. Sí. La democracia social es aquella que garantiza a cada uno de sus miembros, a cada uno de los miembros de la sociedad, la posibilidad no solo de que les sean reconocidos los derechos esenciales, fundamentales para vivir con dignidad, sino que además esos derechos puedan efectivamente ser ejercidos. Porque claro, nadie tiene prohibido ir a la universidad, a nadie tiene prohibido vivir en una vivienda digna, pero hay muchos que no pueden, ¿no?, ir a la universidad. Claro, ahí está la democracia social. Claro, la democracia, vivir en una vivienda digna, o que no pueden comer. No es que esté prohibido. Ahora, ¿de qué me sirve que no esté prohibido si no lo puedo hacer por razones que tienen que ver con la organización económica de la sociedad? Exacto. Que me priva de los recursos materiales necesarios para poder ejercer esos derechos. Entonces, bueno, les digo, desde el 1983, todos, seguramente, en esa época creíamos que íbamos a avanzar mucho más en lo social. Hemos avanzado. Los que nacieron después de la democracia no se dan cuenta, porque no vivieron lo que era la Argentina antes de la democracia. Hemos avanzado, pero no tanto como creíamos que íbamos a avanzar. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Pero esa es una pregunta absolutamente... no resuelve los problemas. Eso sí, esa discusión sí que en todo caso puede parecer alejada de lo que a la sociedad le interesa. Pero yo diría que la pregunta no es de ningún partido, la pregunta es del capitalismo salvaje, es del neoliberalismo, que se ha impuesto en nuestro país también porque se impuso en el mundo. Y lo que se haga en Argentina depende cada vez más de lo que se hace en el mundo. En la globalización neoliberal, fundada en el consenso de Washington, privatizaciones, desregulaciones, apertura de la economía, bueno, esa globalización neoliberal ha reducido el poder de la política, para decirlo en pocas palabras. La política no puede hacer por la sociedad lo que podía hacer en otros tiempos. Esto es lo que hay que recuperar. Y hay muchísimos sectores, sobre todo los que tienen que ver con el gran capital y las grandes corporaciones, que están encantados de que esto sea así. Porque lo que ha perdido poder es la política progresista. La política de derecha, bueno, para la política de derecha el mundo está mucho mejor. Para la política de derecha quiero decir
se dan condiciones que le permiten llevar adelante los planes que no podían llevar adelante en otros tiempos. Y claro, y la gente cuando ve retroceder ve que retrocede en sus derechos, ve que no puede progresar, bueno, ve que no hay respuesta a los problemas que tienen que ver con la satisfacción de derechos esenciales, la salud, la educación, la vivienda, el transporte. Bueno, ¿y con quién se va a enojar? Se va a enojar con la política. Pero no solamente hace política los políticos, Vea usted que se está discutiendo, Pablo, ahora quiénes escribieron los decretos, el DNU, estudios privados. Bueno, hay muchos que hacen política, pero no van a elecciones, no se sientan en las bancas de diputados, ni se sientan en el sillón de Rivadavia, pero hacen política porque influyen y presionan sobre los que se sientan en la banca de diputados, sobre los que se sientan en el sillón de Rivadavia, y toman decisiones que pueden hacer fracasar los gobiernos, y hacen cosas para poner la opinión pública en contra de los partidos que tratan de defender a los sectores populares. El problema es mucho más complejo de lo que uno cree. Habría que escribir un libro. Sí. No quiero aburrirlo. No, pero ¿sabe qué? Me siento, Ricardo, que desde la asunción de su papá, acá retrocedemos. Todos los años retrocedemos. Siento que yo tengo 52 años. Y viví el proceso de la hiperinflación después de que vino el 1 a 1 de Menem y la gente otra vez, y siento que retrocedemos todo el tiempo, que no encontramos un rumbo, que no tenemos una política de Estado, que no tenemos porque no puede ser que hoy venga Milei con un DNU y quiera borrar de un plumazo todo lo que se hizo antes, y creo que no nos falta esa seriedad creo que es un ítem de la política, de tener una política de Estado que no se mueva, esté quien esté. Llegar a ese consenso es muy difícil en este momento, creo, mi humilde opinión. Ricardo, no sé si la comparte. Sí, Pablo, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ensayar en la Argentina no lo hemos hecho nunca, porque también esos actores que no son políticos pero que hacen política se oponen. Claro. Porque se oponen a los acuerdos políticos, porque en la medida que haya acuerdos políticos, ellos no pueden influir sobre los que se sientan en las bancas de diputados o sobre los que se sientan en el sillón de Rivadavia. Muchos que trabajan para que no haya acuerdos. Tiene mala prensa los acuerdos en la política, sí. Pero eso es lo que tenemos que intentar. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. No creo que lo vayamos a poder lograr con este señor, porque este señor no cree en la política, y el consenso es un hecho esencialmente político. Alfonsín decía, la política es diálogo, si no es violencia. Es necesario recuperar el diálogo para poder arribar a soluciones entre las distintas fuerzas políticas, y que después, gane quien gane, esos acuerdos se respeten. Pero esto tiene que ser muy comprendido por los políticos en el sentido convencional, y deben actuar con mucho coraje, no tener miedo a que lo critiquen. ¿Cuál es el peor miedo de un político? No es el miedo físico. El peor miedo, por decirlo de alguna manera, es el miedo a la opinión pública, a que te pongan la opinión pública en contra, porque si sos un político con una opinión pública en contra, como hay muchísimos, no existís, no podés desarrollar tu actividad. Y bueno, yo creo que hay que perder ese miedo. Exacto. Sino que se dediquen a otra cosa. Yo veo que hoy los políticos están pendientes de la opinión pública. Es como que es muy volátil, por otra parte, y que no la forma la política, la forman otras instancias esa opinión pública. Tal cual. ¿Quién sabe lo que está pasando con la minería en la Argentina? ¿Quién sabe eso? Sí. Bueno, ¿quién sabe? Nosotros no podemos. Los temas los ponen como es aleatorio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la pavada está primero. Todo lo que tiene que ver con lo importante, último. Sí, y todo lo que tiene que ver con hacernos parecer como que peleamos por cosas que no tienen sentido, que somos egoístas, que somos ególatras. No es así. Habrá algunos que lo son, desde luego, como en todas las actividades. Sí. Pero
Insisto, Pablo, usted tiene razón, lo que hay que ensayar son acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Y después incluso, una vez que hayan acordado entre ellas, tienen que ir a conversar también con otros actores sociales, con los actores económicos y con los actores del trabajo, para ver si en conjunto podemos acordar ciertas decisiones. Yo diría que cuando hablo de la necesidad de ponernos de acuerdo en ciertas cosas, hablo de la necesidad de encontrar soluciones de compromiso, que son aquellas en las que todos ceden un poco. Eso es lo que tenemos que intentar en la Argentina. Pero hay muchos que se oponen a eso. Para muchos la grieta es negocio, pero no para los políticos, para los que no son políticos. Y para los que tienen intereses en contra de la clase media, de la clase trabajadora, de los jubilados, de la educación pública, de la salud pública, porque quieren que estas actividades estén en manos del sector privado, para los que tienen interés en contra de la pequeña y mediana empresa. Todos esos van a tratar de trabajar en contra de la posibilidad de hacer acuerdos políticos, salvo que esos acuerdos políticos sean para defenderlos a esos sectores tan poderosos. Bueno, y eso es lo que está pasando, para mi gusto, con este gobierno. ¿Sabe está lo que trabajando? Sí, disculpe. ¿Sabe lo que me quedo con esto? Historia argentina, repito. Uno tuvo la posibilidad de transitar un secundario que te dejaba la posibilidad de poder sentarte a charlar con cualquier persona y entender de lo que el otro hablaba, ¿no? Cosa que hoy no sé si está pasando. Pero ¿sabe qué extraño? Que hoy siento que nunca nos vamos a poner de acuerdo. No hay un Irigoyen Perón con ese respeto de ideas totalmente opuestas, pero con un respeto hacia el adversario, hacia la persona que pensaba distinto. ¿Dónde quedaron ese Perón, Irigoyen? Hay gente que proclama Perón, pero no hace nada de lo que Perón pregonaba. Y no solamente entre los políticos, se ha hecho un gran esfuerzo. No solamente entre los políticos, las relaciones así de odio, de crispación, y se agrede al adversario y al que piensa distinto. La sociedad misma se está enganchando, porque es natural, pero porque hay un trabajo en ese sentido, porque los grupos económicos están interesados en que las políticas o los gobiernos se subordinen a la economía, a los grupos económicos, y que hagan lo que ellos quieren. Eso es lo que hacen en todos los países del mundo. La política debe preservar su autonomía. Los gobiernos deben preservar su autonomía. Los gobiernos deben de defender el interés general, no el interés particular. Ahora, esos grupos económicos que temen que la política condicione tenga autonomía y no les haga caso, ¿cómo hacen para debilitarlo? ¿Cómo hacen para que la política no pueda tomar decisiones que para ellos, desde el punto de vista de sus intereses, no son buenas? Bueno, le ponen la opinión pública en contra. De esa manera, y no solamente que le ponen la opinión pública en contra respecto de una u otra medida, les dice a la gente que son todos una porquería, que no sirven para nada, que son todos deshonestos, generando ese clima en la sociedad, ese ánimo en la sociedad contra la política. Es muy difícil que la política pueda hacer transformaciones. Bueno, este es un problema que tienen todas las democracias, porque este desencanto, este alejamiento de la sociedad con la política se está dando en todo el mundo, no solamente en la Argentina, desde hace 30 años, y desde que empieza a ser hegemónico en el mundo, la hegemonía neoliberal, que es una hegemonía, un pensamiento antipolítico. Cuanto menos haga la política, mejor. Sí, eso es cierto, cuanto menos haga la política, mejor. Pero ¿para quiénes es mejor? ¿Para quiénes es mejor? Para los grupos empresarios. Económicos. Ahora, a veces nosotros nos pegamos un tiro en los pies creyendo que nos meten en la cabeza que eso es mejor para todos. Pero no es mejor para todos. Claro que el gobierno se equivoca, los gobiernos se equivocan. Pero bueno, no tiremos el bebé con el agua sucia, exijamos que hagan las cosas bien, no le demos el poder a los mercados, que allí sí mandan los grandes grupos económicos. Bueno, al que le guste eso, que lo haga, pero quien quiera construir sociedades más justas, más equitativas, más equilibradas, esas políticas destruyen la sociedad, quiebran la sociedad, fragmentan la sociedad, deja de existir la cohesión social, deja de existir la preocupación por el prójimo en ese tipo de sociedades tan individualistas como las que propone el neoliberalismo.
Divide y triunfará sería el Exacto, eso es. Divide y triunfará, o sería pon la política para ellos, ¿no? Porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo acerca de qué es lo que es la política. No. La política está en crisis. La política está en crisis para los partidos progresistas. Para los partidos de derecha están en el mejor de los mundos. Y después, divide y triunfarás. Yo diría que podríamos traducirlo así. Pon para los grupos que con menos política se benefician, las grandes corporaciones. Yo diría así. Hay que ponerle la opinión pública en contra a la política. Hay que tratar de que la opinión pública o los ciudadanos no crean en la política, para debilitar la política y para que nos joda menos a nosotros. Ricardo, por falta de poder. Ricardo, qué gusto. ¿Lo podemos volver a llamar en algún otro momento? Porque es tan rica esta charla y se me termina el horario, tengo que entregar... Perdón, Pablo. No, pero es que, disculpe que yo por ahí también me pongo en este lugar donde nos ponemos enérgicos tratando de intercambiar ideas, lo queremos aprovechar al máximo, pero qué sí, gustazo, no, qué es charlar gusto con usted, qué gustazo. Pero Pablo, qué bueno, qué generoso. Para mí también, pero sí, ya cuando quiera, Pablo. Yo además atiendo mucho a los medios del interior. Mucho atiendo a los medios del interior. Me parece que son los medios que más democráticos son. Sí, porque no dependemos de una pauta, no nos vamos a un lado o tenemos opiniones según quién ponga el dinero para que esas opiniones lleguen. Exacto. Pues no están alcanzados por la influencia de las grandes corporaciones, digamos, y además, bueno, yo he hecho radio en Chascomús bastante tiempo, sí, y bueno, y ahí los pueblos tenemos que invitar a todos y escuchar a todos, ¿no es cierto? Y allí eso para nosotros es algo natural. Acá no, acá vimos cómo actúan los medios, ahora aparecen órganos de prensa de los partidos. Claro. Uno no sabe distinguir bien entre el partido y el medio, no sabe cuál es cuál. Exactamente. Ricardo, lo podemos volver a convocar seguramente dentro de muchísimo gusto, de 15 Pablo. días, 20 días. Sí, tranquilo, cuando quiera y cuando considere que es necesario. Yo tengo ya anotado su número. Le agradecemos. Mándele saludos a Lucas, le puedo decir, ya sabe usted a quién me refiero. Sí, a Lucas que... ¿me está escuchando? Sí, quiero porque mandarle un abrazo grande. Le avisé a Lucas, le digo, Lucas, me pasaste el número de Ricardo muy amablemente y no te había avisado que mañana 8:30 habíamos... Y además quiero contar esto porque me sorprendió, en un momento le digo la verdad, Lucas me manda, Lucas Gallastegui, que le agradezco muchísimo por la gestión, me manda su número. Le escribo a Ricardo, le digo, hola Ricardo, soy Pablo Evacua de Cadena 103 para hacer una entrevista, y me entra un llamado. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Y casi le digo, sí, yo soy Domingo Perón. Le digo la verdad, porque no podía, que después le miré la foto, digo, menos mal que no dije nada. Así que le agradezco muchísimo. No, al contrario, y ya voy ahí por Olavarría para hablar con algunos amigos nada más, y lo voy a ir a visitar para agradecerle y tomar un café. ¿Cómo no? Grande. Pero véngase cuando quiera, estamos en la entrada de Olavarría, en la misma avenida de entrada de Olavarría. Así que el día que usted lo considere que puede andar por esta zona y se viene a sentarse acá, toma un mate, un café, lo que sea, acá lo vamos a recibir como corresponde. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo muy grande. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por este gesto. Así hablábamos con Ricardo Alfonsín, que bueno, justamente exdiputado, justamente un referente de la Unión Cívica Radical. También estuvo como embajador en España haciendo, bueno, una persona que de política tiene mucho conocimiento, porque bueno, su padre fue justamente presidente de la Nación y él ha seguido con este legado radical, tratando de volver a tener las bases radicales que en algún momento se pregonaban, ¿no? Lo noté medio peronista a Ricardo, ¿no? Lo noté más peronista que radical, pero bueno, después se lo vamos a comunicar en algún momento. Así charlamos en la primera mañana con Ricardo Alfonsín.
Danto Café. Acompáñanos. Vivamos momentos juntos. Danto Café Bar, Necochea 3229. Es un bar temático con toda la historia de los hermanos Emiliosi. ¿Cómo no vas a estar ahí? Danto Café Bar. Momentos inolvidables con tu familia y amigos. De martes a domingo. Danto Café Bar, Necochea 3229. Llevamos en la sangre el placer de atenderte. ¿Cómo? ¿Si te podés sacar una foto con el auto de carrera que tenemos dentro? ¡Por supuesto! ¡Vas a volver! Ah, me olvidaba. Y los domingos, karaoke. Danto Café Bar.